Todos en la mesa, las Chivas continúan la preparación de cara a los cuartos de final de vuelta ante Tigres, aspecto anímico, bueno, centrados en lo que es la remontada y los 2 goles de diferencia para poder avanzar a las semifinales de este torneo. Hay que señalar, Beto, que Hugo Camberos será elegible para el duelo de vuelta después de ya no presentar sobrecarga muscular. El cuerpo técnico analiza si será titular el próximo sábado. Misma situación que el delantero Ángel El Cuate Sepúlveda. Están estudiando la posibilidad de que arranque el partido ante el conjunto regiomontano. Por otro lado, Beto, el caso de Dani Aguirre, bueno, luce complicado el panorama para que aparezca en los elegibles para el próximo sábado, después de su desgarro de primer grado. Estarán evaluándolo en los próximos días. Hay que señalar que todavía restan 3 entrenamientos aquí en las instalaciones de Verde Valle y el día viernes por la tarde concentran para el partido al día siguiente. En la información que tenemos, Beto, desde la Perla Tapatía. Gracias, Diego. Terminamos con la dinámica de verdadero o falso. Julia, Chivas saldrá con 2 nueves para enfrentar Yo a creo los Tigres. sí que el cambio que va a hacer Milito va a sacrificar a Santi Sandoval y meter a Ángel Sepúlveda y a Ricardo Marín de inicio. Correcto, que Marín marcó el gol de Chivas en el fin de semana anterior. Ciro Kennedy es top 5 de extranjeros en la Liga MX. Por lo hecho en este torneo, sí. O sea, no lo comparo por lo que ha hecho Paulinho hasta ahora, con lo que ha hecho Correa hasta ahora. Pero sí, Paulinho, Correa, Gorriarán, Brian, Kennedy, creo que puede aspirar a estar entre los 5 mejores. Joao Pedro. Ha tenido un torneazo, Kennedy. Dentro de los 5, sí. ¿A quién sacas? O sea, Kennedy, me refiero. Yo no lo pondría en el top 5. Bueno, yo sí top lo doy 10 un tal tip. vez. Pero... Gus, Pachuca Tigres será la gran final. Me gusta, sería una grata sorpresa ver a esos dos en la final. Yo creo que uno de los dos sí, pero no los dos. Entonces falso. Y Cruz Azul goleará al Atlas. Yo creo que es falso porque si algo ha tenido bueno el Atlas durante el torneo, en términos generales es una buena defensa, buenos centrales y no creo que Cruz Azul golee al Atlas de Guadalajara. Ya están las asignaciones de árbitros para los juegos de vuelta de los cuartos de final. Exactamente, para el Cruz Azul Atlas, Katia Itzel García será la silbante. Para el Chivas Tigres, Marco Antonio Ortiz. Para el Pachuca, Adonai Escobedo y el que estaban esperando. Para el Pumas América, César Arturo Ramos Palazuelos. Pues el mejor árbitro de México. El mejor, necesitaban un árbitro con personalidad para poder manejar luego de lo que ha pasado el fin de semana este partido de vuelta. César Arturo Ramos Palazuelos es el árbitro. Para que no del haya Pumas quejas América. ni polémicas. ¿O sí? Sí. Me parece sin Copa del Mundo, increíble porque había tenido un buen nivel a lo largo de este torneo. Cuenta nuestro compañero Diego Ibey la información que tiene de Guadalajara. Hugo Camberos ya disponible para este partido, ha dejado atrás la sobrecarga muscular que tenía. Se analiza que vaya Sepúlveda de inicio, después de que también venía arrastrando de lesión. Tienes que ir con 2 delanteros. Sí. O uno nada más. A ver, seguramente va a ir con 2, que serían Marín y Sepúlveda. Hay que ver si también como titular va Camberos. Claro. Tratando de ser más profundo. Y dice también Diego, Dani Aguirre, pocas posibilidades. A mí desde el principio me dijeron descartado para la serie completa. ¿Se acuerdan que lo comentamos? Hay un punto en el partido, Pietra, que para mí tuvo Milito que haber cerrado el juego. Cuando estás 2-1, ciérralo, se acabó. Sí. Busca la vuelta en casa. Ya no arriesgues, ya no Vas ataques, por uno ya no nada más. vayas. Sí, Diony, O sea, si lo cierran el 2-1 y le sale, al final incluso... vendría por un gol nada más Sí, al pero estadio, al final, o sea, está bien, tú lo cuentas así, pudo haber caído uno de Chivas, es cierto, pero también pudo haber caído uno 5. más, No, o es 2 que más, o hasta 3 más de Pudieron ser Tigres. 5-1. Es el manejo de la liguilla que se tiene que hacer, ¿no? O sea, entender en qué momento requieres de hacer algo pensando en que te quedan 90 minutos, ¿no? Entonces, yo sí creo que pudo haber un poquitito cerrado el partido el técnico, porque sobre todo es Tigres. Y si Milito estudió a Tigres lo que sucedió, por ejemplo, en la final que pierden con Paunovic, te das cuenta lo que es Tigres para aquel segundo tiempo, desde el cierre de la primera parte, lo que es un equipo en liguilla o en final capaz de hacer. O sea, esto, yo me imagino que sí lo hace Milito, porque es un tipo muy estudioso, pero sí me parece que ahí se le fue un poquito. Aún así, coincidíamos Guzmán y yo ayer, que tiene
no está tan cerrada, tan definida la eliminatoria, ¿eh? Estamos. Yo la veo Yo abierta, le veo vas a que se dar le mueve, vuelta a tu cancha. que se le mueve la patita a la Chiva. Todavía. Yo creo que sí. Ayer no hubo tampoco tanto tiempo de ahondar en este tema que también sacamos en la mesa. A los técnicos, no a todos, pero a la gran mayoría de los técnicos que vienen a dirigir a México por primera vez, pagan un derecho de piso en postemporada en liguilla. No empieces. Bueno, yo nada más te digo, Almada, Estamos en la hora del almuerzo. Almada fue Y si ya te superlíder. comiste un pollito con él, ahora me como un pollo ahorita nos contigo. comemos con papas completas. Papas y frijolitos de arroz. Un café al final. Sí, porque ya sé Nada por más dónde déjame va. te digo, Creo que ya lo escuché de algún lado. Almada fue líder en su primer torneo, super líder, por encima de Rayados, y en la liguilla me lo chisparon a la primera. Solari también anduvo muy bien, la primera. Tan Ortiz, Renato Paiva, están muy bien en la liga con León la primera temporada. Luego fue a Toluca también muy bien en la liga. Vete un poquito más atrás, el Tolo Gallego. Está bien, te digo, hay excepciones, el Tolo Gallego y podríamos, A ver, el pollito. podríamos mencionar Lo estoy dejando terminar. Pauno, aunque no ganó. Yo pensé que se iba a ir, pero cuando empieza a nombrar a Paiva, me empieza a nombrar a Solari, entonces creo que ya desvió el asunto. ¿A qué me refiero? Si no mal recuerdo, escuché a Gus el otro día que dijo de que esos técnicos como Milito vienen, no están acostumbrados a la presión o al sistema que se vive en la liguilla. Palabras más, palabras menos, dijiste. Dije, sí. Entonces, hablamos. ¿a qué voy? Perdón. Pero al final de cuentas, después de la fase de grupos, tanto Sudamericana como Copa Libertadores, es una liguilla del fútbol mexicano. eso- Partido ida y vuelta. Ese es el pretexto Entonces, de los sudamericanos. No, Es pero que jugué Libertadores, jugué Sudamericano. pero sí lo conocen, no me puedes decir que no. Claro que conocen el formato de eliminación. Entonces, ¿dónde está la diferencia que dices tú que le pasa Que más digan que hay factura? un desconocimiento de la liguilla, no, yo no nunca compro dije esa que hay un desconocimiento, incluso ese día acoté que juegan Sudamericana, juegan Libertadores. Bueno, pero juegan dices tú Copas que no es locales. lo mismo. Yo solamente digo que extrañamente a muchos, no a todos, a muchos, y ojalá Milito sea la excepción, porque a mí me encantaría que Chivas fuera campeón, en los numeritos pasa. La primera temporada en muchos casos. en un Pero tú alto estás hablando ¿Pero de, por qué lo de los que crees quedan tú? arriba. La qué diferencia creo? es el conocimiento del rival. Porque la Liga Mexicana se cuece aparte. El conocimiento del rival y de los estadios. O sea, un estadio como Tigres en liguilla es otra cosa. Por supuesto. Los Pero del árbitros rival te no me ayudan o puedes te decir, ayudan. Pietra. Como no. Ya son Tigres, 17 fechas que lo has visto, ya son 17 Por eso, fechas. estoy hablando- Ya lo enfrentaste estoy una vez con él. hablando de- ¿Dónde perdió en Liga Guadalajara? ¿Dónde perdió en Liga? En su estadio. 4-1. No. Yo pensé que decías del A ver, título del pero otro. tiene del razón otro. Dionisio. O sea, sí, está bien, es distinto del fútbol mexicano, lo creo, lo comparto. La liguilla es un animal distinto. Pero en está cuanto bien. al formato y el sistema. Pero tampoco, no me vendan, no, es que son estadios difíciles. No, es que el formato es difícil. Pues en Sudamérica también es bravísimo. y juegas ahí de y vuelta Sí, también. digo, en ojalá y- otras copas, en otros torneos, en la quiera. misma liga. O sea, Sería no podemos histórico. decir, es que Milito está verde en ese Sería sentido. No, histórico que ganen estas Chivas con 7 ausencias y con un técnico que acaba de llegar a la liga. Ojalá lo consigan. En el Copa Libertadores te enfrentas a otras ligas y a las jerarquías de ciertas ligas y la no jerarquía de otras. Con un Pero con arbitraje ese mismo- que claro. no es propiamente tu país. Son cosas diferentes. Sí, son distintas, Sí, son distintas. Entonces no digan que son No, pero iguales. hablamos del formato, del sistema. de la ida y Partidos vuelta. ida y vuelta, de eliminación. Visita difícil. Sí. Que como Ambiente si no estuvieran hostil. acostumbrados a eso. Sí, ahí O sí. nunca lo hubieran. Así que Hugo Camberos ya está recuperado, pero Gabriel Milito lo va a dejar en la banca. ¿En serio? ¿De verdad vamos a jugar el partido más importante del torneo? Con el mismo plantel que ya demostró que no alcanza, mientras el único jugador con capacidad de desequilibrio se calienta el trasero en el banquillo, esperando que el técnico argentino se digne a meterlo cuando ya vayamos perdiendo, porque eso es exactamente lo que está pasando ahorita en Verde Valle, compa. José María Garrido soltó la bomba, Camberos está disponible, sí, pero el plan de Milito es usarlo en el segundo tiempo si es necesario. Si es necesario, hermano, vamos 3-1 abajo en una eliminatoria de cuartos de final. ¿Qué más necesidad quieres que haya? ¿Que Tigres nos meta otros 3 en el Akron para que te des cuenta de que necesitas cambiar algo? Y mientras el DT sigue con su mentalidad conservadora de no experimentar en partidos importantes, la hormiga González anda soltando declaraciones que tienen a todos con el ojo cuadrado, que rechazó millones de Rusia porque no quería abandonar a sus compañeros, que prefiere a Chicharito sobre Hugo Sánchez, que muere por conocer a Santiago Jiménez para aprender de él, que le duele en el alma no estar ayudando a Chivas en la liguilla. Todo muy emotivo, muy bonito para las entrevistas con Faitelson, pero al final del día, sus compañeros están solos peleando una remontada imposible sin él. Eric Gutiérrez ya confirmó oficialmente que sabe que no tiene lugar en este equipo,
y que se va en junio, lo cual cierra otro capítulo del reality show Gabriel Milito y sus decisiones polémicas. La afición llegó en masa a Verde Valle para apoyar al equipo porque así somos los chivistas, masoquistas hasta la médula. Y entre todo este desmadre, Milito está planeando usar doble 9 con Marín y Sepúlveda, cambiar el esquema táctico, volver al estilo de posesión, básicamente hacer todo lo contrario a lo que hizo en el Volcán, donde admitió que fueron a defender una ventaja que terminaron regalando. El sábado a las 19:07 en el Akron se define si todavía quedan milagros en este deporte o si simplemente nos toca aceptar que cuando te quedas sin tus mejores jugadores y tu entrenador toma decisiones cuestionables, no hay estadio lleno que alcance. Dejen su like y su comentario porque esto apenas empieza. Empecemos desmenuzando el tema que tiene a todos los chivistas jalándose los pelos. Hugo Camberos está físicamente recuperado, disponible, listo para jugar, pero Gabriel Milito ya decidió que no va a ser titular en el partido más importante de la temporada. José María Garrido, periodista de Claro Sports y Fox Sports, que sigue de cerca al rebaño, fue el que confirmó esta noticia que cayó como balde de agua fría en toda la afición. Según sus reportes, el plan del técnico argentino es tener a Camberos disponible para darle minutos en el segundo tiempo si es necesario, lo que básicamente significa que arrancará en la banca y entrará cuando ya todo esté perdido y necesitemos un milagro de último minuto. La buena noticia, si es que podemos llamarla así, es que el chamaco de 19 años ya superó completamente esa sobrecarga muscular que lo dejó fuera del partido de ida en el Volcán. Su recuperación va por buen camino, ya se reportó disponible para el cuerpo técnico, físicamente está al 100%, pero resulta que en el fútbol de Gabriel Milito, estar recuperado no te garantiza absolutamente nada, mucho menos un lugar en el 11 inicial. La justificación del argentino, según lo que se ha filtrado, es que Camberos no ha sido titular en todo el Clausura 2026, que apenas ha jugado 173 minutos con 2 goles, y que en un partido de tanta exigencia como un cuarto de final con la eliminatoria cuesta arriba, no es momento de experimentar con un jugador sin rodaje. Y uno entiende el argumento, hasta cierto punto. Meter a un chamaco sin minutos en un partido donde te juegas la temporada es arriesgado, es una apuesta, puede salir bien o puede salir muy mal. Pero aquí viene mi pregunta, la que estoy seguro miles de chivistas se están haciendo en este preciso momento. ¿Cuándo carajos es el momento de arriesgarse si no es ahora? Ya estamos 3-1 abajo, ya perdimos a 5 titulares por convocatoria, ya nos quedamos sin variantes de jerarquía, ya el equipo titular demostró en el Volcán que no puede con Tigres jugando conservador. ¿Qué más tiene que pasar para que Milito se anime a probar algo diferente? ¿Acaso espera que con el mismo plantel que ya falló, con la misma mentalidad cautelosa, mágicamente vamos a sacar 2 goles de ventaja contra un Tigres que va a venir a encerrarse atrás y a cuidar su resultado? Porque ahí está el detalle que me hierve la sangre. Hugo Camberos es exactamente el perfil de jugador que necesitamos para romper defensas cerradas. El chamaco tiene velocidad, tiene regate, tiene ese 1 contra 1 que te permite generar superioridad numérica en situaciones de ataque posicional cuando un equipo rival se repliega con 2 líneas de 4 bien juntas y te regala la pelota esperando el contragolpe. Necesitas jugadores que puedan encarar, que puedan gambetear defensas, que puedan crear algo desde la nada. Y eso es lo que Camberos aporta. Sí, es joven, sí, le falta experiencia, sí, puede tener una noche para el olvido, pero también puede ser el héroe inesperado, el que nadie tiene en el radar, el que aparece en el momento indicado para cambiar la historia. Y si vas a perder de todas formas, si ya estás contra la pared, con todo en tu contra, ¿no preferirías perder intentando algo valiente, algo diferente, algo que al menos te deje la satisfacción de haberlo intentado todo? Según los reportes tácticos, si Camberos llegara a jugar de titular, ocuparía la banda izquierda en lugar de Efraín Álvarez, lo que permitiría a Álvarez recorrerse hacia la derecha para tapar el hueco que dejó Roberto Alvarado con su convocatoria al Tri. Sería una variante interesante, algo que Tigres no espera, un as bajo la manga que podría sorprender a la defensa felina. Pero no, parece que el plan es lo de siempre, empezar con lo más seguro, lo más conocido, lo más predecible, y cuando ya no funcione y vayamos desesperados buscando el empate o evitando que nos metan más, ahí sí meter al chamaco para que salve el partido. Es una lógica que nunca he entendido y que francamente me parece cobarde. Yo creo que Milito está cometiendo un error garrafal al no darle la titularidad a Camberos, porque en el fútbol los partidos se ganan con personalidad y valentía, no con conservadurismo y cálculos de riesgo. Ahora vamos a hablar de algo que sinceramente me partió un poco el corazón cuando lo escuché, y es la confesión de Armando González sobre lo mucho que le dolió no poder estar con sus compañeros en el partido de ida contra Tigres. En entrevista con Fox Sports, la hormiga abrió su corazón y dejó salir toda esa frustración que seguramente lo estaba carcomiendo por dentro. Me dolió no poder estar ahí con mis compañeros, pero sé que lo van a hacer muy bien, dijo con esa mezcla de tristeza y optimismo forzado que uno pone
cuando no quieres sonar negativo, pero estás sufriendo por dentro. Y luego vino la parte que realmente te pega. Esas ganas de yo querer que me dieran ese pase, estaba muy inquieto viendo el partido. Imagínate la escena, carnal. Armando González, el goleador del equipo con 24 tantos en la temporada, el referente ofensivo, el que ha cargado el ataque rojiblanco todo el semestre, sentado en algún lugar del centro de alto rendimiento, viendo por televisión cómo Tigres le mete 3 goles a su equipo y él no puede hacer absolutamente nada para ayudar, viendo cómo sus compañeros luchan sin su mejor delantero, cómo las jugadas de gol se desperdician, porque no está él ahí para definir cómo la eliminatoria se pone cuesta arriba y su única opción es cruzar los dedos esperando que los demás puedan resolver. Es una impotencia brutal, es una frustración que te come vivo, es ese sentimiento horrible de saber que tu equipo te necesita y tú no puedes estar. Y miren, seamos justos con el muchacho, no es su culpa estar convocado con la selección mexicana. Es un honor representar a tu país, es el sueño de cualquier jugador mexicano, y con el Mundial 2026 jugándose en casa, estar en esa lista es prácticamente lo máximo a lo que puedes aspirar. Javier Aguirre lo convocó porque confía en él, porque ve en él una pieza importante para el ataque del Tri, porque sus 24 goles no son casualidad. Entonces, técnicamente Armando está cumpliendo con su deber como seleccionado nacional, pero aquí viene la parte donde las cosas se ponen más complejas, porque aunque González se mostró confiado en que sus compañeros podrán responder y revertir la eliminatoria, la realidad es que después de ese 3-1 en el Volcán, todos sabemos que está más difícil que ganar la lotería. Y uno no puede evitar preguntarse, ¿de verdad cree que van a remontar? ¿O nomás está diciendo lo políticamente correcto para las cámaras? Porque una cosa es tener fe y otra muy distinta es ser ciego a la realidad. Chivas sin Armando González perdió su principal amenaza goleadora, su referente en ataque, el jugador que convierte medio chances en goles. Ricardo Marín hizo lo que pudo y hasta metió un gol, pero no es lo mismo tener un delantero con 24 tantos que uno que apenas está agarrando ritmo. La hormiga ahora está enfocado en representar a México en la Copa del Mundo, que es su siguiente gran objetivo y probablemente el más importante de su carrera hasta el momento. Pero debe dolerle en el alma la posibilidad de quedar eliminado en cuartos de final sin haber podido sudar la camiseta rojiblanca en la liguilla, sin haber tenido chance de defender a su equipo, sin haber peleado junto a sus compañeros. Es una situación jodida para todos los involucrados, para Armando, que quiere estar pero no puede, para Gabriel Milito, que perdió a su goleador justo cuando más lo necesitaba, para los compañeros que tienen que remar sin uno de sus mejores elementos, y para la afición que entiende la convocatoria pero sufre las consecuencias deportivas. Pensando bien, este conflicto entre compromisos de club y selección es algo que el fútbol mexicano nunca ha sabido resolver bien, y casos como este demuestran por qué necesitamos una mejor coordinación de calendarios entre la Federación y la Liga MX. Suscríbete al canal ahorita si quieres seguir enterándote de todos los detalles jugosos que los medios tradicionales no te cuentan, porque aquí no nos andamos con medias tintas ni con diplomacias baratas. Dale al botón rojo, activa la campanita y sigamos con este análisis sin censura. Mudando de asunto, pero siguiendo con las declaraciones bomba de la hormiga González, tenemos que hablar de su confesión sobre por qué rechazó esa oferta millonaria del CSKA de Moscú a inicios de 2026. Y aquí la historia se pone interesante porque no todos los días ves a un jugador mexicano rechazando dinero europeo, aunque sea de una liga medio rara como la rusa. En su entrevista con David Feitelson, Armando explicó con lujo de detalles cómo se desarrolló todo el asunto. Resulta que la oferta llegó justo después del Clásico Nacional que Chivas le ganó al América cuando el muchacho andaba en las nubes de felicidad por haberle dado una paliza al archirrival. Al día siguiente aparecieron su papá y su representante con la noticia. Había una propuesta formal del CSKA Moscú, uno de los equipos más grandes de Rusia, pero su equipo de asesores no lo veía conveniente por todas las sanciones internacionales que tiene esa liga por el desmadre de la guerra y la situación política. Y aquí es donde uno tiene que reconocerle algo al muchacho. En lugar de dejarse llevar por el billete, en lugar de pensar solo en lo económico, se puso a analizar las consecuencias deportivas de esa decisión. Yo también no lo vi conveniente porque esa liga no se me hacía la adecuada, porque yo quiero jugar en niveles altos de fútbol, explicó Armando, y tiene toda la maldita razón del mundo. ¿Para qué te vas a Rusia si tu sueño es triunfar en Barcelona, en Atlético de Madrid, en Premier League, en Bundesliga? La liga rusa está completamente aislada del resto del fútbol europeo. Los equipos rusos no pueden jugar competencias UEFA, los jugadores que están allá prácticamente desaparecen del radar internacional. Irse a Moscú no sería un paso adelante en tu carrera, sería un desvío que te puede costar caro. Pero lo que realmente me sorprendió y me hizo respetar más al chamaco fue su segunda razón para rechazar la oferta. Por segundo, no se me hacía adecuado dejar a mis compañeros en ese momento, ya era jornada 6.
ya no se podía fichar a nadie más y no se me hacían las formas. ¿Captaron eso? El muchacho estaba pensando en sus compañeros, en el equipo que lo formó, en las consecuencias que su salida tendría para Chivas. Ya era jornada 6 del torneo, la ventana de fichajes estaba cerrada, entonces si él se iba, no había manera de traer un reemplazo. Hubiera dejado al equipo cojo en medio de la temporada, sin su goleador, sin tiempo para adaptarse a su ausencia. No se me hacían las formas, declaró, y esa frase lo dice todo, hermano. En una época donde los jugadores se van al primer billete que les ofrecen sin importar nada más, donde la lealtad es una palabra que ya casi no existe en el fútbol, ver a un delantero de 24 años rechazando millones porque no quiere traicionar a sus compañeros es refrescante. No estoy diciendo que Armando sea un santo ni que no tenga ambiciones económicas, obviamente las tiene y está en todo su derecho, pero al menos tuvo la decencia de considerar el timing, de pensar en las formas, de no abandonar el barco a mitad del viaje, y más allá de eso, su análisis sobre la liga rusa fue spot on. Esa liga no te lleva a ningún lado si tu objetivo es llegar a los grandes escenarios europeos. Es una liga con buen dinero, sí, pero deportivamente es un callejón sin salida. Yo creo que González tomó la decisión correcta por las razones correctas, y eso habla bien de su madurez y de su visión de carrera a largo plazo. Ahora que estamos hablando de las aspiraciones europeas y los referentes de Armando, tenemos que meternos con otra de sus declaraciones que generó bastante ruido. Resulta que la hormiga está ansioso por conocer a Santiago Jiménez porque quiere aprender mucho de él. En la misma entrevista con Faitelson, cuando le preguntaron sobre los delanteros que Javier Aguirre tiene en mente para el Mundial 2026, mencionando nombres como Raúl Jiménez, Guillermo Martínez, Santiago Jiménez y Julián Quiñones, Armando mostró una admiración especial por el Bebote que juega en Feyenoord. Quiero ya tener la oportunidad de conocer a Santi porque quiero aprenderle mucho a él. No me ha tocado la fortuna de conocerlo porque no ha podido ir a las fechas FIFA y bueno, espero conocerlo. Primero Dios, confesó con esa humildad que lo caracteriza. Y aquí hay que poner las cosas en contexto. Armando González acaba de hacer una temporada espectacular con 24 goles. Es el goleador de Chivas, está convocado para el Mundial, tiene ofertas de Europa tocando su puerta. Podría perfectamente andar con la nariz parada pensando que ya la hizo, que ya es figura, que ya no necesita aprender de nadie, pero no, el muchacho reconoce que todavía tiene mucho camino por recorrer y que puede absorber conocimiento de un delantero que está rompiendo redes en Europa como Santiago Jiménez. Eso habla de una mentalidad ganadora, de alguien que entiende que siempre hay espacio para mejorar, que los grandes jugadores nunca dejan de aprender. El contexto de por qué nunca se han conocido es importante. Santiago Jiménez estuvo meses lesionado y no pudo integrarse a las concentraciones del Tri en las fechas FIFA, entonces simplemente nunca coincidieron. Pero ahora con la prelista del Mundial 2026 y la concentración en el CAR, finalmente van a estar juntos y Armando está como niño esperando regalos de Navidad por ese encuentro. Y la verdad es que tiene sentido su emoción porque Santi Jiménez no es cualquier delantero. El chamaco está triunfando en Holanda con el Feyenoord, mete goles como si nada, ha demostrado que puede competir al más alto nivel europeo. Si Armando logra hacer buena química con él, si de verdad puede aprender de su posicionamiento, de sus movimientos, de su frialdad frente al arco, eso solo va a beneficiar su desarrollo como jugador. Y desde el punto de vista de la selección mexicana, si estos dos delanteros logran entenderse bien y generar una sociedad ofensiva, México podría tener un ataque bastante peligroso para el Mundial. Imagínate una dupla González-Jiménez funcionando al máximo nivel con la creatividad de otros jugadores atrás, alimentándolos de balones. Podría ser interesante, pensando bien, esta humildad de Armando para reconocer que quiere aprender de Jiménez es exactamente la actitud que necesitan los jóvenes jugadores mexicanos si de verdad quieren dar el salto a Europa y triunfar allá. Hablando de referentes y admiraciones, aquí viene la declaración que dividió aguas y generó todo tipo de reacciones en redes sociales. Armando González puso a Chicharito Hernández por encima de Hugo Sánchez como su principal inspiración en la selección mexicana. Sí, así como lo leen, el chamaco eligió a Javier Hernández sobre el Pentapichichi, sobre el ídolo del Real Madrid, sobre uno de los mejores delanteros que ha dado Latinoamérica en toda su historia. Y obviamente las redes se prendieron fuego con esta declaración, con los defensores de Hugo, diciendo que la hormiga no sabe de fútbol, y los fans de Chicharito aplaudiendo la elección. Pero antes de sacar conclusiones apresuradas, vamos a analizar lo que realmente dijo y por qué lo dijo. Cuando Faitelson le hizo la pregunta del millón sobre quién era mejor entre estos dos monstruos del fútbol mexicano, Armando no se anduvo con rodeos. Bueno, es que Hugo es uno de los mejores, pero a mí me tocó ver al Chicharito y además es de Chivas. Quisiera ser como él, lograr las cosas que hizo en su carrera y por eso creo que lo pondría por encima de Hugo. Y ahí está la clave de todo. A mí me tocó ver al Chicharito. Esto es pura cuestión generacional, hermanos.
Armando González nació en 2003. Para cuando él empezó a ver fútbol, Hugo Sánchez ya estaba retirado desde hacía años. Lo que este chamaco vio fue a Chicharito Hernández metiendo goles en Manchester United, en Real Madrid, siendo el máximo goleador histórico de la selección mexicana, llevando la camiseta de Chivas antes de dar el salto a Europa. Entonces su conexión emocional, su identificación, su inspiración vienen de Javier Hernández, porque ese fue el jugador que lo acompañó en su formación como futbolista. No le tocó ver a Hugo Sánchez en su prime, rompiendo redes en el Real Madrid de la Quinta del Buitre, metiendo chilenas imposibles, ganando pichichis como si nada, siendo una leyenda absoluta del fútbol europeo. Para Armando, Hugo es una leyenda del pasado que conoce por videos y por lo que le cuentan, mientras que Chicharito es alguien que vio en tiempo real, que lo inspiró a ser delantero, que le demostró que un mexicano sí puede triunfar en los grandes escenarios. Y encima de todo, Chicharito salió de Chivas igual que él, lo cual crea un vínculo adicional. Es como preguntarle a alguien que nació en el 2000 si prefiere a Michael Jordan o a LeBron James. Obviamente va a decir LeBron porque ese es el jugador que vio, aunque objetivamente Jordan pueda tener un mejor currículum. Ahora, objetivamente, ¿quién fue mejor jugador entre Hugo Sánchez y Chicharito Hernández? Pues mira, esa es una discusión que nunca va a tener respuesta definitiva porque son jugadores de épocas diferentes, con contextos diferentes, con logros diferentes. Hugo fue pichichi de la Liga 5 veces, jugó en el Real Madrid, en una de sus épocas doradas, es considerado uno de los mejores delanteros latinos de todos los tiempos. Chicharito es el máximo goleador en la historia de la selección mexicana, con más de 50 goles. Jugó en Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, fue figura en todos lados. Los dos son leyendas, los dos son íconos. Los dos representan lo mejor del fútbol mexicano en sus respectivas generaciones. Yo creo que la respuesta de Armando fue honesta y desde su experiencia personal no estaba tratando de faltarle el respeto a Hugo Sánchez ni de decir que Chicharito es objetivamente superior. Simplemente está diciendo, este es mi referente, este es el jugador que yo vi y que me inspiró. Y si vamos al caso, tiene todo el sentido del mundo que un delantero de Chivas se identifique más con otro delantero de Chivas que también salió de la cantera y triunfó en Europa. Es una conexión natural, lógica, entendible. El problema es que en las redes sociales todo se magnifica, todo se polariza, todo se convierte en guerra de bandos, donde tienes que estar 100% con uno o 100% contra el otro. Y la verdad es que podemos apreciar y celebrar a los dos sin tener que poner a uno por encima del otro. Hugo Sánchez y Chicharito Hernández son dos de los mejores delanteros que ha producido México, punto. Ambos merecen respeto, ambos son leyendas, ambos abrieron caminos para las siguientes generaciones. En ese sentido de analizar el panorama completo, ahora precisamos hablar sobre un tema bien espinoso que lleva meses generando polémica en el Guadalajara, el caso de Eric Gutiérrez. Jesús Bernal, periodista que cubre de cerca a Chivas, confirmó algo que ya todos sospechábamos pero que nadie había dicho con todas las letras de manera oficial. Guti sabe perfectamente que no tiene absolutamente ningún lugar en el equipo de Gabriel Milito, está completamente consciente de que su ciclo en el rebaño terminó y su plan es salir en el próximo mercado de pases en junio para continuar su carrera en otro lado, donde sí lo valoren y le den minutos. Y aquí viene lo más interesante de todo este asunto. Según las declaraciones que Bernal recogió directamente del jugador, Eric no guarda rencor, no anda hablando mal de nadie, entiende que es una decisión técnica la que lo deja fuera y lo único que quiere es irse bien de Chivas, sin escándalos, sin demandas, sin broncas legales ni mediáticas. Dice que la directiva se ha portado de 10 con él durante todo este proceso, que han sido muy profesionales, que no tiene ninguna queja en ese aspecto. Lo que pasó entre Gutiérrez y Milito ya es historia conocida. El mediocampista no estaba de acuerdo con ser suplente, supuestamente ponía caritas cuando no jugaba, y esas actitudes le cayeron como patada en los huevos al entrenador argentino que desde que llegó dejó clarito que no quería ver ese tipo de comportamientos en su vestidor. Después de la apertura 2025 lo mandaron directo al congelador y nunca más volvió a tener ni un minuto de juego, ni siquiera en partidos intrascendentes de copa o amistosos. Y lo más impresionante de todo este desmadre es que ahora en la liguilla, con Chivas sin 5 titulares por convocatoria de selección, con el plantel más corto que la paciencia de un chilango en el tráfico, Gabriel Milito sigue prefiriendo meter a chavos que apenas han jugado antes que darle una oportunidad a Eric Gutiérrez. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre el nivel de rompimiento entre estos dos. Estamos hablando de un mediocampista con experiencia en Europa, que jugó en el PSV Eindhoven, que conoce la alta competencia, que técnicamente es solvente, pero Milito prefiere trabajar con menos variantes antes que reincorporarlo al grupo. Es una decisión extrema, radical, que demuestra que las diferencias entre ellos son irreconciliables. Gabriel Milito, por su parte, ha reiterado su postura públicamente cada vez que se le pregunta sobre el tema. Después de la goleada 5-0 contra Puebla,
Cuando le preguntaron sobre los jugadores que quedaron fuera del plantel, dijo textualmente: nosotros conformamos un plantel donde hubo jugadores que les tocó salir y otros que les tocó llegar, como sucede en cualquier equipo del mundo. Siempre que se abre el periodo de descanso, uno analiza y resuelve. En esa toma de decisiones puede haber aciertos y desaciertos, pero uno busca lo mejor para el club. Traducción: tomé la decisión de sacarlo del equipo. Puede que esté bien o puede que esté mal, pero es lo que consideré mejor para Chivas y no me arrepiento. Es una postura firme, sin dar el brazo a torcer, dejando claro que él es el que manda en el vestidor y que las decisiones técnicas las toma él, sin importar las circunstancias. Según Jesús Bernal, Eric Gutiérrez le confirmó que no hay absolutamente ninguna posibilidad de que regrese al primer equipo en esta liguilla, que está completamente descartado, que entrena por separado del grupo y que básicamente está esperando que se abra el mercado de fichajes para buscar nuevo equipo. Y la verdad, a estas alturas, lo mejor para todos es que se cierre este capítulo de una vez por todas. Para Guti, porque merece estar en un lugar donde lo valoren y le den minutos para seguir desarrollando su carrera. Para Milito, porque ya no tiene que lidiar con un jugador con el que claramente no puede trabajar. Y para Chivas, porque tener un elemento de esa jerarquía entrenando separado del grupo no beneficia a nadie. Yo discordo completamente con cómo se manejó toda esta situación desde el principio, no necesariamente porque crea que Guti deba estar jugando, sino porque tener un recurso así desperdiciado en un momento donde el equipo está desesperado por variantes me parece un lujo que no nos podemos dar. Pero bueno, esas son las consecuencias de las decisiones que toman los entrenadores y Milito tendrá que vivir con ellas. Si Chivas queda eliminado en cuartos de final sin haber usado todos los recursos disponibles, va a ser una pregunta que le van a hacer por mucho tiempo. Ahora vamos con lo que todos quieren saber y lo que tiene a los chivistas entre la ansiedad y la esperanza. ¿Qué carajos va a hacer Gabriel Milito diferente en la vuelta contra Tigres? Porque si repite la misma película desastrosa del partido de ida, mejor ni perdamos el tiempo y nos vamos de vacaciones desde ahorita. Según los reportes que han salido de Verde Valle en los últimos días, el entrenador argentino está contemplando seriamente la posibilidad de usar un esquema con doble 9, metiendo a Ricardo Marín junto con Ángel Sepúlveda o tal vez con Sergio Aguayo. Y la verdad es que tiene bastante lógica esta decisión táctica. El 4K solo contra toda la defensa de Tigres no puede hacer mucho, por más ganas que le ponga, por más que se desmarque y corra. Necesita un compañero que lo acompañe, que atraiga marcas, que genere espacios, que juegue de referencia mientras él se mueve entre líneas. Ya lo vimos en la goleada 5-0 contra Puebla, donde este esquema de doble delantero funcionó de maravilla y Chivas destrozó al rival a puro juego ofensivo. El plan general para la vuelta es claro y necesario. Chivas tiene que volver a su estilo de juego característico que lo trajo hasta aquí. Posesión de balón, generación continua de jugadas de peligro, presión alta en campo contrario, dominio territorial, protagonismo absoluto. Todo lo contrario a lo que hicimos en el Volcán, donde Milito admitió públicamente que fueron a defender la ventaja deportiva por haber terminado mejor en la tabla general de posiciones. Ese planteo conservador, esa mentalidad de cuidar un resultado que todavía no existía, esa estrategia cobarde de regalarle la pelota a Tigres esperando aguantar, nos explotó en la cara de la peor manera posible. Nos metieron 3 goles en 30 minutos de pesadilla, nos pasearon por el Volcán, nos demostraron que cuando Chivas no juega a lo que sabe, es un equipo vulnerable que cualquiera puede destrozar. Entonces para la vuelta es un hecho que la mentalidad cambia radicalmente. El Guadalajara tiene que salir con todo desde el pitazo inicial del árbitro, buscar los 2 goles de ventaja que matemáticamente necesita para avanzar, apretar a Tigres en su propia área desde el primer minuto. No darles tiempo ni espacio para respirar o para acomodarse. Si Tigres quiere la pelota, que venga a buscarla al área de Chivas, no, si quieren jugar, que se animen a salir de atrás, con el riesgo que eso implica, porque lo peor que puede hacer el rebaño es volver a ser conservador, volver a tener miedo, volver a especular. Ahora, el tema de Hugo Camberos sigue siendo el elefante en la habitación que nadie quiere mencionar abiertamente, pero que todos están pensando. Aunque el chamaco ya está disponible físicamente y recuperado de su sobrecarga muscular, todo indica que sería muy raro, por no decir imposible, verlo de titular desde el arranque. Gabriel Milito históricamente lo ha utilizado como revulsivo de segundo tiempo, como esa variante de impacto cuando el partido está trabado y necesitas romper defensas cerradas. Entonces el plan probablemente sea el siguiente: arrancar con el 11 más seguro que tiene disponible, con los jugadores de mayor experiencia y rodaje, intentar adelantarse en el marcador durante los primeros 45 minutos, aprovechando el impulso del estadio y la obligación de Tigres de salir a jugar, y si la cosa no fluye como se espera o si el rival se encierra bien atrás, meter a Camberos en el segundo tiempo para que entre fresco contra defensas cansadas y rompa con su velocidad y su 1 contra 1. Es una lógica que se entiende desde el punto de vista táctico, aunque personalmente yo creo que están desperdiciando la oportunidad de sorprender a Tigres desde el arranque.
porque cuando metes a Camberos en el minuto 60 o 70, el rival ya está advertido, ya sabe que viene el cambio, ya puede ajustar su estructura defensiva para neutralizarlo. En cambio, si lo pones de titular desde el inicio, generas incertidumbre, obligas a Tigres a prepararse para algo que no han visto en todo el torneo, lo sacas de su zona de confort. Pero bueno, Gabriel Milito es el entrenador y él es el que tiene que vivir con las consecuencias de sus decisiones, para bien o para mal. Si le sale bien y Chivas logra la remontada, será un genio táctico y todos le aplaudiremos la estrategia. Si sale mal y quedan eliminados, tendrá que explicar por qué no usó todos los recursos que tenía disponibles. Yo creo que en un partido donde ya estás contra la pared, donde ya todo está en tu contra, donde las probabilidades dicen que vas a perder, lo mínimo que puedes hacer es arriesgarte con todo lo que tienes. No te quedes con las ganas de haber probado algo diferente. No te arrepientas después de no haber sido más valiente, porque perder intentándolo todo duele, pero es soportable. Perder sin haber sacado todas tus cartas, eso te persigue para siempre. Hablando de recursos disponibles y de plantel, ahora tenemos que hacer las cuentas exactas de quién está y quién no está para este partidazo que se juega el sábado. Y prepárense porque los números son brutales. Gabriel Milito tiene nada más y nada menos que 9 jugadores descartados para la vuelta contra Tigres. Sí, leyeron bien, 9 elementos fuera, casi medio equipo titular. Vamos a desglosar esta lista de bajas porque es importante entender la magnitud del problema. Primero tenemos a Daniel Aguirre, que está lesionado con una molestia que lo tiene fuera desde hace varias semanas. Según los reportes médicos, por ahí podría volver para una hipotética final si es que Chivas logra llegar hasta allá, cosa que en este momento parece más fantasía que realidad, considerando que vamos 3-1 abajo en cuartos. Luego están los 5 convocados por Javier Aguirre para la selección mexicana, los 5 titulares indiscutibles que nos arrancaron justo cuando más los necesitábamos. Raúl Rangel, el portero titular que nos ha salvado el pellejo con atajadas imposibles durante toda la temporada. Luis Romo, el capitán del equipo, el líder defensivo, el que pone orden en la saga y en el mediocampo. Roberto Alvarado, el Piojo, el que genera juego, el que desequilibra por las bandas, el que asiste y anota. Brian Gutiérrez, pura dinamita en el centro del campo, energía, despliegue, llegada. Y Armando González, el goleador de 24 tantos, el referente ofensivo, el máximo anotador del equipo. Ahí se fueron nuestras mejores piezas, nuestro plan A, nuestras cartas ganadoras. Y como si perder a 5 titulares fuera poco, también tenemos a los 3 jugadores cepillados por decisión técnica del mismo Gabriel Milito, Eric Gutiérrez, Eduardo García y Leonardo Sepúlveda. Estos cuates ni siquiera están en consideración para ser convocados. Entrenan por separado del primer equipo, están completamente borrados del mapa rojiblanco. No importa cuántas bajas haya, no importa qué tan desesperada esté la situación, Milito no los va a tocar ni con un palo de 3 metros. Entonces hagamos las cuentas finales. El plantel profesional de Chivas tiene aproximadamente 25 a 28 jugadores dependiendo de cómo cuentes a los juveniles. Le quitas 9 descartados y te quedan entre 16 y 19 elementos disponibles para jugar un cuarto de final de liguilla donde te estás jugando literalmente toda la temporada, todos los esfuerzos de 6 meses, todas las ilusiones de la afición. Y de esos 16 o 19 disponibles, varios son chavos que apenas han visto minutos en el torneo, jugadores sin rodaje como Yael Padilla, Sergio Aguayo, Jonathan Pérez o Hugo Mata. Pedirle a estos muchachos que den el partido de sus vidas contra un Tigres que viene entonado y con confianza es prácticamente pedirles un milagro. La única duda que existía para la convocatoria era Hugo Camberos por su molestia muscular, pero ya se confirmó que está recuperado y disponible, aunque como ya dijimos, todo indica que no será titular. El partido se juega el sábado 9 de mayo a las 19:07 horas del centro de México en el estadio Akron y será transmitido por Amazon Prime para todo el país. Matemáticamente, Chivas necesita ganar por 2 goles de diferencia mínimo para avanzar a semifinales. Un 2-0 nos manda directamente porque empatamos el global 3-3 y pasamos por mejor posición en la tabla general. Un 3-1 también nos clasifica por la misma razón. Básicamente cualquier resultado que implique 2 goles de ventaja nos mete a semis. ¿Es difícil? Absolutamente. ¿Es imposible? No, pero casi. Con esta cantidad monstruosa de bajas, con un plantel recortado hasta el hueso, con jugadores sin experiencia teniendo que asumir roles protagónicos, la tarea es titánica. Pensando bien, es casi un milagro que Chivas siquiera esté compitiendo en estas circunstancias, y si logra la remontada sería una de las hazañas más grandes en la historia reciente del club. Mudando un poco el tono y hablando de cosas que calientan el corazón en medio de tanto drama y pesimismo, tenemos que reconocer algo hermoso que pasó en Verde Valle y que demuestra por qué la afición de Chivas es diferente a todas las demás en México. A pesar de la dura, dolorosa, humillante derrota 3-1 en el Volcán, a pesar de que todo parece perdido
y que las probabilidades matemáticas de remontada son bajísimas, a pesar de las 9 bajas que tiene el equipo y de que muchos ya están dando por eliminado al Guadalajara. A pesar de todo eso, los seguidores rojiblancos se hicieron presentes en masa en las instalaciones de Verde Valle después del primer entrenamiento de la semana para respaldar al equipo. Llegaron con banderas, con camisetas, con cánticos, con porras, con ese amor incondicional que solo los verdaderos aficionados tienen. Querían enviar un mensaje clarísimo a los jugadores, al cuerpo técnico, a la directiva. No importa qué tan jodida esté la situación, nosotros seguimos aquí, seguimos creyendo, seguimos empujando, seguimos siendo la número 12 que nunca abandona. Y según los reportes de varios periodistas que estuvieron presentes, ese respaldo masivo de la afición tuvo un efecto inmediato y visible en el ánimo del plantel. Los jugadores salieron motivados del entrenamiento con una energía renovada, con esa chispa en los ojos que habían perdido después de la paliza en Monterrey, porque ese es el poder de una gran afición, hermanos. Pueden levantar a un equipo que está en el suelo, pueden insuflarle vida a jugadores que están mentalmente derrotados, pueden crear esa energía colectiva que a veces es la diferencia entre rendirse y pelear hasta el final. Ahora, seamos realistas, el apoyo de la afición no mete goles mágicamente, ni le da superpoderes a los jugadores. Chivas va a necesitar mucho más que vibras positivas y gritos desde la tribuna para remontar 2 goles contra un Tigres que va a venir al Akron con una estrategia clara de defenderse y aguantar. Va a necesitar acierto ofensivo, solidez defensiva, inteligencia táctica, un poquito de suerte, pero saber que vas a tener 45,000 personas gritando tu nombre, apoyándote cada segundo, creyendo en ti cuando nadie más cree, eso te da un empujón psicológico que no se puede medir en estadísticas, pero que definitivamente existe. El estadio Akron, cuando está lleno y la afición está encendida, se convierte en uno de los escenarios más intimidantes del fútbol mexicano para cualquier visitante. Los rivales sienten la presión, escuchan los insultos, perciben esa energía hostil que los rodea durante 90 minutos sin parar. Entonces sí, el factor cancha puede ser determinante el sábado. No va a ser lo único que defina el partido, pero puede ser ese pequeño porcentaje que incline la balanza hacia un lado o hacia el otro en momentos clave. Yo creo que la afición rojiblanca, una vez más, demostró por qué es especial, por qué es diferente, por qué Chivas es más que un club de fútbol y se ha convertido en un fenómeno social que trasciende lo deportivo, porque solo los verdaderos apasionados aparecen cuando todo está perdido. Solo los leales están ahí cuando el barco se está hundiendo. Los demás, los tibios, los vendehumos, esos desaparecen al primer problema y regresan cuando ya ganaste. Y bueno, para ir cerrando todo este análisis exhaustivo, tenemos que hacernos la pregunta que todos tenemos en la cabeza, pero que da miedo verbalizar. ¿De verdad Chivas puede dar la vuelta a esta eliminatoria o simplemente estamos posponiendo lo inevitable y alargando la agonía? Porque seamos brutalmente honestos por un segundo y dejemos de lado el optimismo forzado. Enfrentar a Tigres sin 5 titulares clave, con un plantel recortado hasta el hueso, con jugadores sin experiencia teniendo que asumir responsabilidades para las que no están preparados, con un entrenador que en el partido de ida planteó todo mal y tiene decisiones cuestionables como dejar a Camberos en la banca, no pinta nada fácil, las probabilidades estadísticas están en nuestra contra. La lógica futbolística dice que vamos a perder, los expertos ya nos están escribiendo la esquela. Tigres viene con confianza después de habernos goleado con su mejor versión, con Guido Pizarro poniendo orden en la saga, con un Nahuel Guzmán que en partidos importantes se vuelve una muralla imposible de vencer. Van a venir al Akron con un plan de juego clarísimo, encerrarse atrás, defender su ventaja de 2 goles, esperar el contragolpe, no regalarnos absolutamente nada. Y contra equipos que se dedican a defender y a meter a todos atrás, Chivas históricamente ha tenido problemas para generar peligro real. Nos falta ese delantero rematador que convierta medio chances en goles. Nos falta paciencia para circular la pelota hasta encontrar el espacio. Nos falta creatividad para romper líneas bien organizadas. Pero, y aquí viene el gran pero que mantiene viva la esperanza, también es cierto que este mismo Chivas, cuando se suelta en el estadio Akron, es capaz de cosas increíbles. Le metimos 5 goles a Puebla en una tarde donde todo nos salió perfecto. Le metimos 5 a León en otra goleada histórica. Le metimos 4 al Monterrey, 4 al Atlas, 3 al Necaxa. Cuando el equipo encuentra su mejor versión, cuando los jugadores se conectan y el balón empieza a correr fluido, Chivas puede golear a cualquiera. Ricardo Marín ya prometió públicamente la remontada y se ganó el respeto de toda la afición dejándose la vida en el volcán a pesar de la derrota. Hugo Camberos está disponible aunque sea desde la banca y sabemos que tiene el talento para cambiar un partido con una jugada de esas que quedan en la memoria. La afición va a llegar en masa al Akron, va a gritar durante 90 minutos sin parar, va a ser ese jugador número 12 que empuja hasta el último segundo. Gabriel Milito ya entendió que su estrategia del primer partido fue un desastre, ya sabe
que tiene que cambiar el chip y volver al fútbol protagonista que caracteriza a este Guadalajara. Matemáticamente solo necesitamos ganar por 2 goles, cosa que hemos hecho múltiples veces este torneo contra rivales de igual o mayor jerarquía que Tigres. Entonces sí, la probabilidad es baja, muy baja, las circunstancias están casi completamente en nuestra contra, pero todavía hay un hilito delgadísimo de esperanza al cual aferrarnos, y mientras haya ese hilito, mientras el árbitro no pite el final del partido, nosotros los chivistas vamos a seguir creyendo con la fuerza de los convencidos. El sábado 9 de mayo a las 19:07 en el Estadio Akron se va a definir si todavía existen los milagros en el fútbol o si simplemente nos toca aceptar la dura realidad de que cuando te quedas sin tus mejores jugadores en el peor momento y tu entrenador toma decisiones equivocadas, no hay corazón ni estadio lleno que alcance para compensarlo. Vamos a descubrir si Gabriel Milito es capaz de rectificar sus errores y sacar su mejor versión como estratega. Vamos a descubrir si Ricardo Marín puede mantener su racha goleadora y convertirse en el héroe inesperado. Vamos a descubrir si Hugo Camberos tiene esa noche mágica que lo convierta en leyenda aunque entre desde la banca. Vamos a descubrir si esta generación de jugadores tiene el carácter y los huevos para hacer una remontada que se recuerde por décadas. Y si al final nos eliminan, si no logramos el milagro, si Tigres nos manda a casa con las manos vacías, pues al menos nos iremos con la frente en alto, sabiendo que lo intentamos todo, que peleamos hasta el último segundo, que no nos rendimos aunque todo estaba en contra. Pero si logramos la remontada, si hacemos el milagro, si mandamos a Tigres de regreso a Monterrey eliminados y avanzamos a semifinales, hermano, esa va a ser una noche que vamos a recordar por el resto de nuestras vidas. Va a ser una de esas historias que les contaremos a nuestros hijos y nietos. Yo estuve ahí cuando Chivas remontó lo imposible, porque los campeonatos se olvidan con el tiempo, los trofeos se empolvan en las vitrinas, las estadísticas se vuelven números fríos en libros de historia, pero las remontadas épicas, esas noches mágicas donde todo parecía perdido y el equipo se levantó del suelo para rugir como león herido, esas viven para siempre en la memoria colectiva de una afición. Y nosotros queremos ser parte de esa historia, queremos vivir ese momento, queremos gritar hasta quedarnos sin voz cuando entre el segundo gol que nos clasifique, porque para eso somos chivistas, para sufrir, para creer, para amar incondicionalmente a este equipo que nos rompe el corazón 1000 veces, pero que siempre nos da razones para volver.